Vamos a acomodarnos en Juan capítulo 16, versículo 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo declaramos esta palabra, una semilla que se siembra en una tierra productiva. Amén. Ponga su mano por favor aquí en el corazón. Repita conmigo: esta casa fue creada para gobernar. Amén. O sea, usted no es ningún esclavo, usted fue creado para gobernar. Usted no fue creado para ser un empleado, para ser un esclavo, para ser alguien que depende de otra situación, sino usted fue creado para gobernar. Y a veces la gente se mantiene esclavo o empleado de una situación. A veces somos empleados de una palabra que alguien nos soltó y nos movemos en base a una palabra que alguien nos soltó, que nos dijo que éramos, no sé, hipócritas o inútiles o inservibles o lo que tú quieras, y dejas ahí hipotecada tu felicidad a causa de que alguien soltó una palabra y te vuelves esclavo o te vuelves empleado de esa situación. ¿Está conmigo o no? Hay gente que se vuelve esclavo o empleado, por ejemplo, de las hierbas. Cuando Dios creó a Adán, le dio potestad para que diera potestad sobre los animales y sobre toda planta. Sin embargo, hay gente que es empleado o esclavo de las plantas. De repente te encuentras con una persona que es marihuano y no puede prescindir ni de la marihuana, ni del cigarro, o del alcohol, que tiene que ver con la uva, y son esclavos del alcohol, de la marihuana o del tabaco. Y cuando Dios le dio la potestad de que tú gobernaras sobre la planta, no que la planta te gobernara a ti. Por eso es que yo tengo que entender que yo fui creado para gobernar. Ese es el ADN con el cual Dios me creó desde el principio del Génesis. Capítulo 1 viene cuál es mi ADN. Fui creado para gobernar y no hay nada más bonito que aprender a gobernar en Dios. Y ser gobernado por Dios es una situación que yo debo de aprender a sentirme agradecido de que Dios me gobierne. Dios me gobierna a mí porque Él es la potestad que está por encima de mí, pero Él me ha dado gobierno a mí sobre todo lo demás. Amén. Así es como Dios nos ha creado. Así que no rompas, por favor, por lo que más quieras y por tu bien, con la amistad con Dios, a causa de que te gobierne a ti una planta, un alcohol o una situación que no debiera de gobernarte, y rompes tu amistad con Dios a causa de que te gobierna lo ingobernable, te gobierna sobre lo que tú tenías potestad de haber gobernado según Dios. ¿No se han dado cuenta que mucha gente rompe su amistad con Dios a causa de eso? De que me gobierna mi carácter, me gobiernan las malas palabras, me gobierna el alcohol, me gobierna el cigarro, me gobiernan las drogas, me gobierna todo. En ocasiones te gobiernan todas las cosas que no debieran de gobernarte. Tú debieras de tener potestad y gobierno sobre algunas circunstancias, y a veces preferimos que nos gobierne esa circunstancia, aunque el costo sea perder la amistad de Dios. Y no debe de ser de esa naturaleza. Así que tú fuiste planificado por Dios para algo auténtico, porque Dios te hizo así. Tú tienes y debes de entender que dentro de ti hay una genética divina. ¿Cuántos dicen amén? No eres solamente humano. ¿Okay? Ese es el problema de la gente. La humanidad, o sea, esta carne es la que quiere cosas malas, y le hacemos tanto caso a las cosas malas como si esta carne fuéramos tú y yo. Pero dentro de ti no eres solamente carne, aunque parezca, ¿no? Dentro de ti también hay un espíritu. Y el espíritu es el que es el que tiene la potestad de gobierno. Pero tú y yo, note usted que cómo le damos potestad. Levante su mano quienes reconocen que le dan mucha potestad a la carne. Yo soy uno de ellos. A mí se me antoja un pozole y a ver cómo le hago, pero va a haber pozole. Si termino aquí y quiero una hamburguesa, pase, llueve o truene, yo voy a ir por una hamburguesa. Y de repente nos damos cuenta de que somos gobernados por la carne y nos cuesta mucho trabajo ponerle un estate quieto a nuestra naturaleza humana. Pero se te olvida que hay que ponerle más atención a tu genética o naturaleza divina que también está dentro de ti. Así que somos gobernados por una
genética y usted debe de aprender a que usted es gobernado por una genética, no la genética humana, sino la genética divina que hay en usted. Esas dos genéticas que hay usted las tiene. Entonces, el éxito del evangelio es parecernos más a Dios, y para lograr eso necesita que la genética espiritual que hay en usted sea superior a la genética natural. La genética natural, la que usted tiene, el ADN natural de su carne, esa va a perecer. Tiene un principio y tiene un fin. Su espiritual no. Su espiritual no. Esa es la que debe de gobernar. Así que para parecernos más a Dios, nos llevará definitivamente un proceso muy, muy arduo para podernos parecer a Dios. No es que venga un profeta y ore por mí y ponga sus manos en mi cabeza y yo ya me voy a parecer a Dios. No funciona así. Desgraciadamente, no funciona así. Por eso es que el Señor Jesús nos enseña precisamente en Juan capítulo 16, que es donde nos quedamos. 16 dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco y no entendemos lo que habla? Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que les dije, que todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentarás, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se ha de convertir en gozo. Voy a hacer una pausa aquí. Miren, amados, el Señor nos dice, todo esto es sombra y figura. El Señor nos dice que se va a ir un poco más y voy a estar con ustedes y me van a ver, pero otro poco más ya no me van a ver. ¿Ok? Es importante que ustedes entiendan que cuando nosotros venimos a Cristo, definitivamente no tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero un poco más y lo tendremos. Ahorita no ves a Cristo en tu corazón, tal vez, si eres nuevo, pero un poco más y me veréis. Y de eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a lograr. Que cuando la gente te vea a ti, vea al Cristo que hay dentro de ti. Un poquito más y no me vas a ver, pero un poquito más que estés conmigo. Un poquito más que encuentres habitación conmigo. Un poquito más que tengas relación conmigo y entonces me veréis. Dime con quién andas y te diré cómo eres. Por tanto, nosotros en nuestra naturaleza es importante que logremos, no solamente Dios, sino que también los hombres logren a ver al Dios que hay en ti. Eso es importante. Amén. Entonces, esto es como la mujer, dice, cuando da a luz, tiene un dolor porque ha llegado su hora, pero después que da a luz a un niño, no se acuerda de la angustia por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tienen tristeza, porque os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidas al Padre en mi nombre se lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces es importante que yo me transforme en el Hijo de Dios que Él espera de mí, para que cuando yo pida, aprenda a pedir en el nombre de Jesús. Porque todo lo que pidas en mi nombre será hecho. Amén. Repita conmigo, todo lo que pida en el nombre de Jesús será hecho. ¿Te fijas por qué necesitamos nosotros, tú y yo, ser transformados? Porque lo que nosotros pedimos en el nombre de Jesús es un carro nuevo. ¿Cuándo pidió Jesús un carro? Lo que nosotros pedimos en el nombre de Jesús es un trabajo para tener una casa más bonita. ¿Cuándo viste a Jesús pidiendo por una casa más bonita? Al contrario, Él dijo, cuando uno le querían seguir, Él dijo, ¿saben qué? Yo soy el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Y el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Por eso es que yo debo de ser transformado. Yo debo hacer morir mi naturaleza, mi ADN genético natural, para que mi ADN espiritual crezca y entonces yo pueda pedir lo que sea en el nombre de Jesús y sea hecho. Pero cuando yo soy un hijo de Dios y mi mente ha sido transformada, difícilmente voy a andar pidiendo un carro del año.
Cuando tú vas a pedir en el nombre de Jesús, ¿cuántas veces has pedido que Dios restablezca en tu vida un ministerio en el nombre de Jesús? Porque se nos olvida que somos la novia de Cristo. Y para ser la novia de Cristo es importante que yo entienda que debo estar ataviada para Dios. Y los atavíos no son carros, ni son casas, ni son vestimentas. Los atavíos del Señor como novia perfecta por la cual Él viene no tiene nada que ver con cosas naturales de este siglo o de este mundo. Tienen que ver más con buenas obras. Tiene que ver más con una relación espiritual con Dios. Y si tú te das cuenta, tus oraciones en el nombre de Jesús rara vez son de esa naturaleza. Por eso es que yo necesito mi naturaleza ser cambiada. Por eso es que de repente viene un profeta y te suelta una palabra, y es importante que el profeta venga y suelte la palabra porque edifica a la casa. Pero el profeta de la casa no es el que viene, sino es el que está en casa, el más importante que el que viene. Entonces, para cuando yo entienda que el profeta ha transformado, que la palabra ha transformado, que la palabra ha hecho su trabajo en mí, yo me tengo que volver un verdadero adorador de Dios. Cuando yo soy un adorador de Dios, entonces el oído de Dios puede estar más atento a mis oraciones. Entonces la adoración es lo que sale de dentro de la naturaleza de Dios que está en mí. ¿Entiendes? Lo vuelvo a repetir. La adoración perfecta es lo que sale de dentro de mí, que Dios me lo puso. De la naturaleza de Dios tiene que brincar algo de mí. Porque de la naturaleza del hombre, le vuelvo a repetir, nace la adoración a las cosas que son efímeras. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? No sé si usted se ha dado cuenta que en ocasiones se pone usted más seguido unos zapatos y los trata mejor que la propia Biblia. Es probable que usted sepa dónde están los zapatos. Usted puede tener 20 zapatos y puede saber dónde están cada uno de ellos. Y la Biblia a veces ni se acuerda dónde está. Por eso es que la adoración genuina es la que sale de lo que Dios instaló en mí para que yo pueda adorar. Y yo debo de ser ese adorador, definitivamente. Necesitamos regenerarnos, mis amados. Dame Efesios 2:10, por favor. Porque somos hechura suya. Así dice su palabra. Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, que Dios las puso de antemano para que tú y yo caminásemos en ellas. Eso es lo que Dios dice. Repita conmigo, por favor, hágame el favor. Somos hechura suya. Dios te hizo. Dios te hizo con sus propias manos. Por eso es que necesitas reconocer que tus amigotes, que tus amigotas, que tu escuela, que donde te creaste, que tu barrio, que algunas conductas de los parientes en los cuales creciste deformaron la hechura de Dios. Porque Dios no pudo haberte hecho equivocado. Porque todo lo que Dios hace es bueno. De hecho, tú eres la corona de la creación de Dios. Dios te hizo a ti perfecto. Hay perfección en tu vida. Hay divinidad en tu vida, hay gobierno en tu vida, pero el entorno, el microambiente en el que tú creciste ha deformado lo de Dios en ti. Por eso es que se requiere de reconocer que Dios me hizo y que tengo que hacer algunas cosas para poder moverme en la adoración y ser un adorador de Dios. Por eso es que yo requiero de reconocer que debo de ser regenerado o vuelto a ser o vuelto a nacer, volver al primer amor del cual Dios me ha hecho partícipe. Amén. De hecho, el primer hombre, que se llama Adán, si usted checa el significado de Adán, fíjense, yo pensaba que iba a ser distinto, pero cuando me puse a ver, dice que Adán, el significado de Adán es hombre desalineado, sucio o descuidado o prototipo. Si usted se llama Adán, discúlpeme, empiece a vestirse bien. Yo me llamo Efren Adán. Pero bueno, miren, amados, por eso es que yo necesito regenerarme, porque el primer hombre, que significa prototipo de hombre, lo primero que tú fuiste
necesita ser regenerado. ¿Sí entiende eso, mi amado? Yo he entrado en una regeneración, aunque no parezca. A los 7 años empecé en los caminos del Señor y Dios ha estado regenerando mi vida. Quien no reconoce que ha llegado a los pies de Cristo y no ocupa ser regenerado, pues ese ya lo que ocupa es ser canonizado por el Papa. Pero yo he visto que todos los que estamos aquí necesitamos una regeneración. Tenga usted 10, tenga usted 20, tenga 30, tenga 50 años. Se requiere de la mano de Dios en nuestra vida para que esté transformando. Pero Dios no obliga a nadie. Se requiere de tu participación voluntaria para que eso se dé. Entonces, cuando tú te paras en el espejo, lo que tú alcanzas a ver ahí enfrente de ti es movible. Pero lo que Dios ha puesto en ti es inconmovible. Amén. ¿Cómo andamos, iguanas? Lo que tú ves en el espejo es movible. Se te mueven los dientes, se te mueven las rodillas, se te mueve el pelo, se te mueven los labios. Ya te tienes que andar poniendo un montón de cosas para volverlos a tener carnosos, ¿verdad? Se te mueven las cejas para acá, te las tienes que volver a parar. Todo lo que tú ves en el espejo es movible, pero lo que Dios puso en ti es inconmovible. Porque Dios lo puso en tu ADN. Allí está en tu personalidad. Si usted va a Jeremías capítulo 15, versículo 19, habla algo bien padre que Dios me hizo, pero que necesito aprender a trabajar en ello. Si entresacaras, dice, lo vil de lo precioso, entonces serías como mi boca. Si entresacaras de lo que Dios me ha hecho, yo tengo cosas preciosas de parte de Dios, pero lo que tengo de vil lo he agarrado de la humanidad del ser humano. Lo he agarrado de la naturaleza. Eso es lo que tengo yo, vil o despreciable o de menosprecio. Lo que hay dentro de mí de menosprecio es lo que he adquirido del mundo. Lo preciado que hay en mí lo he adquirido de Dios por genética del cielo. Entonces Dios dice, si entresacaras, entresacar tiene que ver con ponerle más atención, con extraer lo mejor de alguna circunstancia, aunque yo lo esté viviendo peor, aunque yo la esté pasando mal. Tengo que aprender a entresacar lo bueno de lo malo. Entonces, para que yo, cuando yo logre hacer eso, entonces yo puedo ser como Dios. Eso es lo que dice. Tu boca entonces hablará como yo hablo. Y eso es lo que yo tengo que lograr hacer. Si no, estoy hablando cosas que no convienen. Por eso es la promesa de Dios. Vas a llegar a ser restaurado a tal grado que hablarás como si fuera yo. Tu boca será en mi voz. Eso es increíble, mi amado. Pero hay un proceso que usted tiene que vivir para ello. Para que usted hable en el nombre de Dios, para que yo hable en el nombre de Dios. Así que lo que rige a nosotros en una vida donde lo imposible se hace posible en Dios. Eso es lo que nos rige. Hay cosas imposibles que nos rigen aparentemente, pero lo que a ti y a mí nos rige es que lo imposible en Dios se hace posible porque usted es gobierno. Usted fue creado para gobernar. Entonces, tienes toda la autoridad para derrotar a ese gigante que te está gobernando. Amén. Porque fuiste creado para eso, para hacer posible lo imposible. Y a veces la gente, ay, me es imposible porque mi carácter, me es imposible porque este vicio, me es imposible porque Dios te dio autoridad para que usted derrote al gigante que lo quiere dominar. Desde el principio Dios le dio a usted gobierno. Desde el principio. Así fue. Así es como opera las Sagradas Escrituras. La primera persona que tiene que entender aquí bien quién eres tú. Si tú entendieras quién eres, entonces no te dejarás gobernar. Si tú entendieras cuál es tu responsabilidad. Amén. No sé cuántos han leído novelas de reyes o de reinas, o si no ha leído usted, ha visto alguna película donde alguna reina o algún rey que va al trono, un montón de cosas no le son permitidas. ¿Por qué? Porque desde chiquito hay que hacerle entender al rey que él va a ser rey el día de mañana.
Y tiene que aprender a leer en inglés y en español y todas las lenguas que se pueda, porque un día va a ser embajador del rey, porque un día va a ser príncipe y tiene que ir a las mejores escuelas y tiene que ser el mejor en el arma, en la espada, y tiene que ser mejor en la diplomacia. Y el plebe no le pueden permitir que pierda el tiempo jugando canicas y trompo, porque un día él será rey. ¿Me entiendes? Cuando yo entiendo quién soy, entonces hay cosas que no debería yo de permitir que en mí pasen. Porque entiendo que soy hechura de Dios, creado por Dios para andar en buenas obras, que Dios las puso en mi camino de antemano. Desde antes de que yo naciera, había un camino que yo debiera de caminar, pero a veces prefiero caminar donde mi carne decide caminar y me lleva a la perdición. Y eso lo tenemos que reconocer cada uno de los que estamos aquí. Donde en ocasiones preferimos lo de la carne y entendemos que nos está dominando antes que preferir lo que Dios dijo que yo era. ¿Están aquí, mis amados, o no? ¿O ya se me fueron? Note usted eso. Yo lo he notado. Lo noto en mí y hablo por mí. Si usted es aludido, pues qué bueno, porque por eso estamos en la casa. Pero esta palabra ha sido inspirada precisamente porque yo me doy cuenta de lo que sucede en mi naturaleza de hombre, donde a veces me dejo dominar por mis propios instintos, olvidando el llamado que Dios me ha dado, olvidando quién soy en Dios. Así que, amados, en este tema del cual estamos hablando hoy, la recomendación para usted es que la vida es una y usted tiene que disfrutarla, pero en Dios. Usted tiene que aprender a disfrutar la vida porque la vida solamente es una. Y tengo que disfrutarla en Dios. El mundo me dice, la vida es una, dale vuelo a la hilacha. Porque la vida nomás es una, tienes que darle vuelo a la hilacha. La vida del hombre, de esta carne, es una. Y ella va a disfrutar hasta donde usted le permita disfrutar. Pero el día de mañana dará cuenta el espíritu y el alma. Eso darán cuenta. Ay, y la carne, oye carne, ¿por qué no te vienes conmigo? No, a mí ya me comieron los gusanos, yo llegué hasta aquí. Una vez dijo un camarada, me acuerdo, nunca se me va a olvidar una parábola que me hicieron saber. Y me dijeron, yo llegué a una casa y llegué de visita. Y a mí me pasaba porque tengo la bendición de ser deportista por gracia de Dios. Me ha dado muchas habilidades con mis manos, con mis pies. Y cuando no andaba en el fútbol, andaba en el básquetbol, andaba en el voleibol, andaba en el frontón. Nunca teníamos dinero, entonces andábamos de convivencia, ¿no? Llega uno, ay, voy a llegar de convivencia a una casa. Y luego, ¿sabes qué? Cuando tú llegas a las casas, pues luego te da vergüenza. Y como ustedes conocerán a su pastor, pues yo soy bien tragón. Y llegaba a las casas y mi hijo quiere cenar. Pues por vergüenza dices que no, pues. O cenas bien poquito y quieres más. No, dice, y las tripas todavía, dice, no quedé ni a la mitad, ¿no? En la madrugada, pues, trae un montón de hambre. Y yo de convivencia, pues. Entonces, no traes ni un 5, te mandan así como puedes, amado. Entonces, hasta que sucedió que en la madrugada que ya no hallaba la manera de levantarme y abrir el refrigerador a escondida, ¿no? Como la pantera rosa, así de puntitas para levantarme porque las tripas no las aguantaba. ¿Por qué, mi amado? Porque, pues, le tuve que preguntar a la vergüenza, porque por vergüenza dije que no traía hambre, pues. Y le pregunté a la vergüenza, oye, vergüenza, ¿tú tienes hambre? No, dijo la vergüenza, a mí no me da hambre. Pues a mí sí, dije. Y me tuve que levantar. La vergüenza hizo su trabajo, dijo, pues que a mí no me da hambre, no hay problema, yo puedo aguantar toda la noche sin comer porque a la vergüenza no le da hambre. ¿Está aquí conmigo? Lo mismo sucede con la vida, solamente es una y hay que vivirla, hay que gozarla, ¿no? Todo aquel piensa que la vida no es igual, tiene que saber que no es así. Y empieza la gente a darle a la locura de la vida y a volver la vida loca. Pero ¿sabes qué? El cuerpo no va a rendir cuentas. El cuerpo no va a rendir, igual que la vergüenza no le da hambre, el cuerpo no va a rendir cuentas. Por eso el cuerpo te pide baile y tú bailas.
El cuerpo te pide, anda semidesnuda y anda semidesnuda. El cuerpo te pide y te pide y te pide y le das y le das y le das, porque el cuerpo no va a rendir cuentas. El cuerpo lo van a comer los gusanos si te va bien. Y digo si te va bien porque ahora sale más barato incinerarlo, ni los gusanos te van a comer a veces. Sí, ahora sale más caro ir a comprar el terreno y que te hagan todo el trabajo y sale más caro. Entonces ahora la gente te incinera por más fácil, pues ni los gusanos te van a comer. Pero el cuerpo no va a rendir cuentas. Entonces el cuerpo te pide alegría, Macarena, y eso le quieres dar. Pero eso lo está pidiendo el cuerpo, pero el cuerpo no se va a presentar delante de Dios. Pues por eso es que Él te pide destrucción, porque para Él la vida es una. Pero Él tiene que someterse a la genética del cielo, a la espiritual que tiene, porque esa sí va a rendir cuentas. Y se va a presentar delante de Dios. Y la toma de decisiones, mi amado, es aquí en la tierra, no en el cielo. En el cielo nomás toma decisiones Dios. Si usted no aprende a tomar buenas decisiones aquí en la tierra, se va a meter en un problema, porque las buenas decisiones se toman aquí. Después, ya no hay purgatorio. Ya no hay novenarios. ¿Cuántos están aquí? Sí, porque cuando la gente de la iglesia mayoritaria le enseñaron que había purgatorio, que había un novenario, que van a rezarle 9 veces y lo van a sacar de un lugar de tormento, porque ellos saben que está en un lugar de tormento. Entonces te venden esa onda de Santa María, Madre de Dios, ruega por todos nosotros los pecadores, ahora nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, de gracia, el Señor es contigo, bendita eres todas las mujeres. Dios te salve. Un montón de veces. Porque te van a sacar de ese lugar. Mentira. Ya su mayor líder, que es el Papa, ya le dijo que por 1000 años los hemos engañado. Eso no existió nunca. Ya se los acaba de decir. No hayan cómo quemarlo en leña verde al pobre Papa ya porque anda diciendo esas cosas. Ya le dijo que no hay purgatorio, ya le dijo que no hay, que María no es corredentora, que no salva a nadie. Ya le dijo que no hace milagros, ya le dijo un montón de cosas. Ya se les cayó todo el teatro. Pero todas esas cosas son para el cuerpo. ¿Y el cuerpo qué? Tome decisiones sabias aquí, porque Dios de antemano le hizo unas buenas obras para que usted caminara por ahí. Ay, que quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro. Ten cuidado si te lo está pidiendo el cuerpo o te lo está pidiendo el espíritu. Aprende a sacar el filtro para que sepas. ¿Me está entendiendo, mis amados? Porque necesito quedar bien con mi esposa, necesito quedar bien con mi esposo, necesito quedar bien con mis hijos. Los hijos necesitan quedar bien con los padres. Entonces se requiere de tomar filtros. Si lo que yo voy a hacer me va a hacer quedar mal con mi esposa, ¿será de Dios o será de la carne? Si lo que yo voy a hacer me va a hacer quedar mal con mi esposo, ¿esto será de Dios o será de la carne? Necesito a tomar esos filtros. Proverbios 3, 11, 20 dice: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo más querido. Dichoso el que haya sabiduría y el que adquiere inteligencia. Estoy por terminar. Tienes que aprender a arrancar la naturaleza que te está gobernando. Deja que Dios te discipline. Deja que Dios te discipline. Deja que Dios te corrija. No le tengas miedo a la palabra disciplina, porque Dios al que ama, disciplina y corrige. La tierra para el hombre, ese es el lugar de las decisiones. Usted está aquí en la tierra, en el lugar de las decisiones. Amén. Note que usted es lo que es por las decisiones que usted tomó. ¿A quién quiere usted culpar? ¿A quién quieres culpar? ¿Por qué estudiaste contador? Porque tú escogiste. ¿Por qué eres albañil? Porque tú escogiste. ¿Por qué eres abogado? Porque tú escogiste. ¿Por qué eres carpintero? Porque tú escogiste. ¿Por qué eres mecánico? Porque tú escogiste. ¿Por qué te casaste con la mujer que te casaste? Porque tú la escogiste. ¿Por qué te casaste con el marido con que tú escogiste? Porque tú la escogiste. Tú eres.
el resultado de tus decisiones. Tú eres. Te dedicas a lo que te dedicas porque tú lo decidiste. Te casaste con quien te casaste porque tú lo decidiste. ¿Estamos aquí o no? Al menos aquí en Peñasco. A lo mejor en otros lugares los casan desde que son niños y ellos no escogieron nada. Es verdad. Pero no estoy hablando para aquellos lugares, te estoy hablando a ti. Tú eres lo que eres porque tú escogiste con quién casarte, qué estudiar, qué trabajar, de qué depender, cómo llenar tu cartera. Todas esas decisiones son tuyas. Aquí en la tierra es el lugar de las decisiones. En el cielo puede ser el lugar de la mayor gloria o de la mayor vergüenza. Pero ya no hay nada más que hacer. Por eso hay que formarse. Entonces, el cielo, cuando nosotros lleguemos al cielo, mis hermanos, esa es la garantía de que hicimos las cosas bien aquí en la tierra. La garantía es el cielo. Pero ahí ya no hay para atrás. Así que la creación de Dios somos tú y yo. Y Dios hizo también a Jesucristo. Y mis oraciones van a estar escuchadas por el Cristo que hay adentro de mí. Yo necesito aprender a ser selectivo. Dios no cumple caprichos, mis amados. O sea, Dios no va a mover toda tu vida de 20 años de toma de decisiones incorrectas porque le saliste un día orando y llorando. A veces la gente cree que rogar, llorar, patalear va a hacer que todo el cúmulo de malas decisiones por 20 años se muevan por un lloro. No se puede, mi amado. Es antibíblico. Te casaste con un drogadicto, te casaste con no sé, una persona no grata, tanto mujer como hombre. Solemos ser no gratos en algunas situaciones. Tu oración no lo va a cambiar. Tú decidiste. ¿Entiendes? Pastor, pero ¿se pueden cambiar? Sí se pueden cambiar, pero no es el 100% de las cosas. Yo he visto cambios. Claro que yo he visto cambios. Yo he visto gente alcohólica, he visto gente drogadicta, he visto gente en términos muy esclavizados de las drogas, que no los cambió la cárcel, que no los cambió un centro de rehabilitación, que no los cambia ni un reformatorio, que no los cambia ni los palazos. Y una palabra en Dios los ha cambiado. Una palabra bien ubicada los ha transformado. Sí, sí los he visto. Pero esa persona necesita querer ser transformada. Pero yo he visto a mujeres llorando porque el marido es mujeriego, porque es borracho, y te casaste con un borracho y mujeriego, pues, y que no viene a la iglesia. ¿Cuándo va a escuchar la palabra que lo va a transformar? Si lo único que te puede cambiar es una palabra de Dios. Y ese nomás anda con sus amigotes que no hablan nada de Dios. Jamás puede escuchar una palabra que lo pueda transformar. ¿Me está entendiendo? Y a veces ves a la mujer llore y llore y llore y llore, esperando que Dios haga algo si el hombre no quiere nada con Dios. Y también sucede viceversa. ¿Me está entendiendo? Lo que transforma es la exposición a la palabra de Dios. Es lo que puede transformar a un ser humano. Pero si el hombre no quiere, no se puede. Hemos estado con gente a punto de morir que rechaza la palabra. Literal. Como también hemos estado con gente a punto de morir que la palabra la necesita y sabe que la necesita. ¿Ok? Entonces, mis amados, los discípulos se forman en el proceso, no en la multitud. Dios forma a su gente, Dios forma a sus discípulos, a los que Él disciplina, a los que ama por medio de un proceso. ¿Quieres conocer la madurez de una persona? Escúchalo en medio del proceso. La gente puede venir 20 años a la iglesia y estar en el proceso y lo primero que dice, ya no voy a ir a la iglesia. Es que la iglesia, a lo primero que le tiras a la iglesia. Por eso es que te digo, ¿quieres ver qué tan maduro es una persona? Escúchalo hablar en el proceso. Cuando no trae economía, cuando no trae salud, cuando anda en enfermedad, cuando está pasando situaciones difíciles, a quien le echa es a Dios, a la iglesia, al pastor, a los líderes. Hay inmadurez. A la circunstancia hay inmadurez.
Pero Dios te quiere llevar a un proceso para que aprendas a seleccionar de lo bueno que Él ha puesto en ti y que el mundo también ha puesto malo en ti. Hay cosas buenas que Dios ha puesto en ti, cosas malas que Dios ha puesto en ti. Eres una sola persona y hay que aprender a ser selectivo. Porque el mundo pone cosas malas. Dios pone cosas buenas. Entonces, Jueces capítulo 6 en adelante, me quedan 4 minutos, así que ni lo voy a leer. Jueces capítulo 6, versículo 1 habla que el pueblo de Israel pecó y que los madianitas empezaron a gobernar sobre la vida de ellos. Y dice que llegaban y el pueblo de Israel se empobrecía. ¿Por qué se empobrecía? Porque llegaban con los ganados y llegaba la gente y los gobernaban a ellos. Cuando fuimos creados para gobernar, ellos estaban siendo gobernados por los madianitas. Y los empobrecían y el pueblo clamó a Jehová y Jehová mandó a un ángel, a un hombre de Dios sentado, bajo de un árbol ahí y encontró que estaba ahí el bendito Gedeón. Y la palabra le suelta, el hombre de Dios le suelta una palabra y le dice: Dios va a libertar al pueblo de Israel con tu valentía, con mi valentía. Dice: por favor, si yo fuera valiente no estuviera escondido. Se lo estoy parafraseando. No, es que Dios se fijó en ti porque tú eres el hombre. ¿A cuál hombre? Si fuésemos nosotros. Más te la voy a poner fácil. Le dice: soy el más pequeño de la tribu más pequeña y más pobre en Manasés. Y a veces creemos que cuando somos pobres Dios no se puede fijar en nosotros. No, te estoy diciendo que tú lo vas a hacer y vas a ir con esa tu fuerza. Te estoy diciendo que soy el más pobre, que no puedo ir porque soy pobre y soy pequeño. Pues vas a ir. Para no hacérsela muy cansada, Dios libertó al pueblo de Israel de la mano de Gedeón. Pero cuando estamos en el proceso, queremos poner un montón de pretextos. Soy el más pequeño, soy pobre, mi barrio no es el bueno, no soy el adecuado. Y queremos decirle a Dios: ¿quién está más apto cuando Dios se ha fijado en ti? Pero tienes que aprender a entresacar de lo malo de lo bueno. Porque a veces, al igual que Moisés, al igual que Gedeón, al igual que muchos, solamente resaltamos lo malo que tenemos y la parte genética divina de nosotros la dejamos olvidada. Y debemos de aprender que Dios lo que quiere es procesarnos. Amén. Póngase de pie, por favor, porque tengo ya poco tiempo. Tu problema, mis amados, no es el tiempo que tú tengas en Dios. Tu problema no es otra cosa más que dejaste tu primer intención en Dios. Ese es el problema. Dejaste tu primera intención, tu primer amor en Dios. Apocalipsis 2, capítulo 4, versículo 5, dice la palabra del Señor: pero tengo contra ti que has dejado de emocionarte cuando vienes al culto. Tengo contra ti que has perdido la emoción de venir a congregarte. Tengo contra ti que has perdido esa sensación de cuando tú y yo estábamos juntos. Tengo contra ti que has perdido el primer amor. ¿Te fijas que Dios puede tener cosas en contra tuya? Y tú piensas a veces que Dios no tiene nada en contra tuya. Pero la palabra de Dios dice que sí hay cosas de las cuales Dios tiene en contra de nosotros. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti algo, que has perdido el primer amor, la ilusión. Así que yo quiero terminar, mi amado, diciéndote que no importa cuántos años tú tengas congregándote, para Dios es mucho mejor un recién nacido que anda en su primer amor que un 20 años que no ha nacido de nuevo. Usted puede tener 20 años, 5 años, 10 años, 15, lo que sea, congregándose sin haber nacido de nuevo. Pero usted va a ver a un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo, que en ese primer amor anda fascinado. No sé cuántos entienden lo que es el primer amor, porque ahora la gente hay que hablarle muy materialista para que entienda. Usted tiene un iPhone, el nuevo, y usted anda en su primer amor. Para que usted entienda más claro.
Usted compra o le compran el iPhone más nuevo y usted anda en su primer amor. Esa noche usted no duerme, anda pasando todas las aplicaciones, anda haciendo todo lo que es porque anda en su primer amor. Después de un año ya no sirve el cochinero, quiere el más nuevo. Lo desprecias. Después de un año el desprecio más grande lo agarra tu celular. ¿Quieres el que sigue? Dejaste de estar enamorado de eso. Lo mismo nos sucede a los cristianos. Después de un año, 2 años, 3 años, pierdes tu primer amor y Dios dice, tengo en contra tuya que has perdido tu primer amor. Que me has bajado del valor que tenía para ti. Que todo se te hace cotidiano. Pero la mayor gloria, mi amado, con esto termino, la mayor gloria para un ser humano es lograr parecerse a Dios lo más posible. La formación de Cristo en tu vida, ese es el logro y ese es el valor. Que logres formar al Dios que quiere habitar en tu corazón. Y esto es una decisión de pocas personas valientes. Y no te voy a pedir que levantes tu mano para que no avergüences a otro, porque yo sé que algunos tienen la intención de formar a Cristo en su corazón, de formar a Jehová en su corazón, de dejar que el Espíritu Santo se mueva en su corazón. Y hay gente que no. Pero si tú estás preparado para eso y has de alguna manera hecho compromiso para que este año Dios habite en tu corazón, refuerza ese sentimiento. Para que no pierdas tu amistad con Dios. Para que Dios no llegue a decirte, tengo contra ti, que ya piensas que la iglesia siempre es la misma. Tengo contra ti que tu ánimo de servicio ha menguado tanto que ya ni quieres ni servir. ¿Se dan cuenta que Dios de repente te dice, tengo contra ti? Tengo en contra tuya. Que ya hace las cosas con indiferencia. Nunca le has pedido un te quiero a tu marido. Mi amor, ¿me quieres? Sí te quiero. Ah, no, así no tiene chistes. Pues la palabra es la misma, ¿no? Sí te quiero. Pero hay una indiferencia que dices tú. Si hubiera nacido de su corazón sin que yo lo hubiera pedido, hubiera sido mejor. ¿Ah? Es lo mismo está diciendo Dios. Hay cosas que haces en automático porque yo te lo estoy pidiendo. Pero cuando estamos enamorados, no necesitas que te pidan. ¿O sí? No necesitas. Cuando tú estás enamorado, no necesitas que te pidan. Tú das. Y Dios dice, yo tengo contra la iglesia. Y la iglesia eres tú, y la iglesia soy yo, la iglesia estamos llenos aquí de hombres y mujeres de Dios, de los cuales Dios puede tener algo de enemistad con nosotros, algo en contra. Que todo lo haces ya en automático. Maldito el hombre que hace las cosas de Dios, dice la Escritura, sin sentirlas, con indiferencia, habiendo perdido el primer amor, haciéndolo por hacer. Te vuelvo a decir, tu genética es una genética divina. No puedes, no debes, es imposible que un tomate quiera ser melón, por más que se esfuerce, jamás será melón. Será siempre tomate, será siempre una cebolla, no puede ser sandía. La cebolla será siempre cebolla, la sandía será siempre sandía. Usted trae una genética implícita en usted que es la genética de Dios. Luche para que su genética de Dios sobresalga sobre la genética mundana. Reconoce que hay dentro de ti algo plantado que es incorrecto, que no va ad hoc de lo que Dios sembró en ti. Y tu genética divina se anteponga ante la genética mundana. Porque entonces, cuando tú ores, todo te saldrá bien. Entonces, Dios escuchará tu corazón. No tengan miedo. En el mundo tendrán aflicción. Pero en lo espiritual yo he vencido al mundo, dice Dios. Pero en el ambiente espiritual yo ya lo vencí. En el ambiente espiritual somos superiores. Funciona como gobernante. Funciona como superior. Amén. ¿Estás listo? ¿Estás listo para decirle al Señor, Señor, muévete en mí?